La charla de hoy va a ser el reto de la prevención del daño jurídico, porque detrás de lo que estamos haciendo con las políticas de prevención hay un reto muy grande. Yo creo que todos lo sabemos y lo tenemos muy claro, y es cómo logramos reducir la litigiosidad en contra de nuestras entidades. Y para eso es que hemos diseñado la metodología. Pero como se van a dar cuenta a lo largo de la presentación, hoy vamos a enfocar el reto en algo más específico, en algo que todavía creo que estamos lejos de lograr en el caso de muchas entidades. Ya lo mencionaba Juan Carlos, nosotros diseñamos en la agencia una fórmula que evidentemente es una fórmula, como él dice, que no se puede despejar. Es una fórmula matemática, pero realmente es una fórmula simbólica para demostrar o convencernos nosotros cuáles son esos ingredientes que se necesitan para una fórmula jurídica eficaz. La fórmula jurídica eficaz, como estamos diciendo, está constituida de la prevención, la solución amistosa, la gestión eficiente, y todo esto está elevado a la gestión del conocimiento. Es decir, repasando un poco conceptos matemáticos, la gestión del conocimiento es todo eso que nos puede potenciar o elevar exponencialmente lo que está dentro de los paréntesis. La gestión eficiente, muchos de ustedes ya han tenido contacto con el modelo óptimo de gestión que estamos llevando desde la agencia a las entidades. La solución amistosa pues hace referencia a todos los mecanismos alternativos que tenemos, y por supuesto el tema de la prevención, que es el que nos reúne el día de hoy. Cuando vamos a tratar de solucionar una ecuación como esta, y cuando pensamos en cómo es la defensa jurídica eficaz, pues lo primero que uno también tiene que identificar es de qué tamaño es el problema. Piensen en el día a día de ustedes en su trabajo. Nosotros casi que todos los días estamos dedicados a solucionar problemas, pero para poder solucionar un problema yo primero tengo que entender de qué tamaño es el problema. Y en mi experiencia, en el contacto que he tenido con muchas de las entidades, me doy cuenta que en el caso de la prevención no necesariamente tenemos tan claro de qué tamaño es este problema. Entonces, no sé cuántos de ustedes saben o tienen un número en la cabeza cuántas son las pretensiones que hay en este momento contra entidades del Estado. Lo que es cierto es que las demandas siguen aumentando, eso lo sabemos y creo que ustedes lo viven día a día en sus oficinas. Y adicionalmente están también aumentando las pretensiones. Un dato que no sé si todos tienen muy claro es que, por ejemplo, hoy en día las pretensiones contra las entidades del Estado superan el presupuesto general de la Nación. Es como si cada uno de nosotros en su casa siempre está debiendo más de lo que gana. Entonces es una situación bien dramática y que no sucede por pequeños momentos. Llevamos muchos años en esta misma situación. Es decir, cuando el año arranca y determinan este es el presupuesto general de la Nación, ya sabemos que en materia de demandas debemos más que ese monto. Entonces el monto es ese, más o menos. Cuando uno lo ve así, pues como que no tiene tan claro qué es lo que está pasando ahí. ¿Ustedes saben cuántos ceros tiene un billón? ¿6 dijeron por allá? ¿No? ¿8? ¿12? ¿Quién dijo 12? ¿Quién soy yo? Son 12 ceros. Entonces cuando uno ya le pone los ceros, es decir los punticos, la cifra empieza a coger otra forma, y si uno se simplifica la vida, uno sencillamente habla de 342 billones. O sea, 342 billones es en este momento la cifra por la que está demandado el Estado. Es decir, 1.5 veces el presupuesto general de la Nación. Entonces, si en este momento perdiéramos todos esos procesos, no nos alcanza la plata de la Nación para pagarlos, por supuesto además no alcanzaría la plata para seguir funcionando. Esta es una gráfica que muestra cómo ha sido la evolución de las demandas y de las pretensiones a lo largo de los últimos años. Si se dan cuenta, va creciendo, y pues esto realmente es una situación que se está volviendo insostenible. A nosotros en la agencia nos están reportando 10.000 nuevas demandas contra entidades del Estado al mes. 10.000 demandas no se resuelven en un año por los jueces. Entonces pues es una ecuación muy fácil, está entrando más de lo que sale. Entonces si realmente no hacemos algo en materia de prevención, esta situación va a ser totalmente insostenible en muy poco tiempo. Entonces, una pequeña reflexión, porque seguimos pensando
Bueno, sí, 342 billones, esa es una cifra que uno, más allá de que la ve en la pantalla, pues no se la alcanza a imaginar. Uno no sabe cómo se ven 342 billones y si hoy en día se ganaron una lotería y les digo se ganaron 342 billones, no le alcanza a uno la cabeza como para imaginarse qué voy a hacer con los 342. Tiene 3 imágenes mentales rápidas en qué se gasta la primera plata. Entonces, algunos un yate, algunos un viaje, lo que sea, y después de eso le queda mucha plata y todavía no sabe qué hacer con ese dinero. Entonces, una reflexión que les traíamos es 342 billones, más o menos, sin que los amigos de la DIAN me regañen, somos 2.8 millones de contribuyentes, excluyendo los grandes contribuyentes. ¿Qué pasa cuando el Estado normalmente no tiene dinero suficiente? ¿Qué es lo que hacen cuando sucede eso? Una reforma tributaria. Básicamente acuden al contribuyente, ¿sí? Hacen unas modificaciones para lograr tener más dinero. Imagínense ustedes que el Estado dijera, bueno, son 342 billones en términos de demandas, son 2.8 contribuyentes, yo señores, en vez de una reforma tributaria, nos ahorramos todo el papeleo, lo que les voy a pedir es que me gire cada uno de los contribuyentes un cheque personal para tapar ese hueco. El valor de cada cheque sería de 122 millones de pesos, que estoy seguro todos ustedes lo pueden respaldar con un cheque facilito. Pero obviamente no vamos a perder todos los casos. Nosotros sabemos que hay una litigiosidad natural en contra de las entidades del Estado, pues la gente demanda, en muchas ocasiones sí cometemos errores que justamente merecen una demanda y muchas de las demandas no las perdemos, las ganamos. Entonces, más bien imaginémonos un escenario donde solo, por poner un número, pensáramos en que el 20% de esos procesos deberían prevenirse, es decir, son 20% de las demandas que nunca debieron haber sucedido. Entonces otra vez Hacienda dice, bueno, realmente no vamos a perder todos los casos, realmente no podemos evitar todas las demandas, hay demandas que tienen sentido, pero un 20% de esas demandas nunca debieron haber sucedido. Ustedes, señores entidades del Estado, están cometiendo fallas en su gestión que están generando demandas que casi seguro vamos a perder. Entonces yo necesito que los contribuyentes me tapen el hueco de ese 20%. Entonces ahora sí nos van a decir, firme un cheque por 24 millones de pesos. Entonces, lo importante de esto es que ustedes están pensando, eso nunca va a pasar. Obviamente el Ministerio de Hacienda no van a salir a decir, por favor, gíreme un cheque de 24 millones de pesos. Lo triste es que, aunque ustedes no están firmando ese cheque, esa plata ya la pagaron. Con los impuestos que nosotros pagamos, se están pagando estos dineros. Estos 24 millones de pesos que ustedes creen que no les han pedido y que no los han perdido, ya los estamos perdiendo. Porque todas estas demandas, cuando se pierden, se pagan con dineros de nuestros impuestos, que los pagamos los contribuyentes. Entonces esto sencillamente era para, en primer lugar, hacer la reflexión de qué tan grande es el tamaño del problema. Ustedes ya hoy se pueden ir con la cifra en la cabeza, son 342 billones. Y que si por lo menos evitáramos el 20% de eso, yo debería estar evitando que yo pierda 24 millones de pesos. Yo, no como servidor público, sino como ciudadano. Y estoy seguro que a todos nosotros se nos ocurre muy rápidamente qué podría yo hacer con 24 millones de pesos. Lo bien que me sentaría. Pero entonces, ¿qué hemos hecho nosotros o qué hicimos nosotros de la mano de ustedes en el 2017 para avanzar en este tema de la prevención? En primer lugar, nosotros desde la agencia, con el equipo que conformamos para esto, ampliamos nuestro alcance. Quienes nos acompañaron el año pasado y quienes han estado trabajando de la mano con nosotros, recordarán que estábamos inicialmente enfocados únicamente en el tema de prevención del daño antijurídico. Ahora el equipo amplió su alcance y estamos manejando también el tema de directrices institucionales de conciliación. Algunos de ustedes ya han asistido a nuestras capacitaciones, inclusive ya han formulado directrices institucionales de conciliación con la metodología que diseñamos. Y adicionalmente nosotros internamente en la agencia trabajamos de la mano con otro equipo de la Dirección de Políticas y Estrategias en la construcción de estrategias de defensa. Sacamos lineamientos, documentos que algunos de ustedes también conocen, donde se incluyen estrategias de defensa y mejores prácticas para que ustedes puedan ejercer una mejor defensa. Avanzamos en la formación.
Es muy importante que todo este proceso de prevención del daño antijurídico no solo parta de una fuerte capacitación de quienes son responsables de esto, sino que haya una profundización en esa capacitación. Y adicionalmente, creo que todos conocemos un problema del sector público y es que hay una alta rotación de personal. Entonces nosotros en la agencia siempre estamos pendientes de ofrecer formación en materia de la metodología de prevención del daño antijurídico porque conocemos que hay una alta rotación. Pero adicionalmente este año en la formación tuvimos una grata sorpresa y encontramos que a nuestros talleres no solo estaban asistiendo ustedes, que son los que lideran los temas, sino por ejemplo en algunas oportunidades empezaron a asistir personas de control interno de las entidades a las que ustedes pertenecen. Eso nos parece muy bueno. ¿En qué sentido? Las personas de control interno, aunque uno no lo crea en muchos casos, son personas que nos van a ayudar a impulsar y a que este tipo de herramientas tengan dientes al interior de la entidad. Pero es muy importante que cuando control interno apoya estos elementos, entiendan de qué están hablando. Y en nuestra experiencia, cuando asistieron personas de control interno, fue muy interesante ver cómo ellos tenían una percepción inicial de lo que era la prevención del daño antijurídico y asistiendo al taller entendieron un poco mejor hacia dónde va. Eso va a permitir que ustedes que lideran la implementación de estas políticas encuentren en la gente de control interno un apoyo y no un palo en la rueda, porque ellos también se están sensibilizando sobre cuál es el alcance y cuál es la intención de la metodología de prevención del daño antijurídico. Como ustedes saben, nosotros dictamos un ciclo de talleres. Cada ciclo está compuesto por un taller enfocado en uno de los 4 pasos de la metodología. Fue algo que diseñamos el año pasado y que creo que fue muy exitoso porque la metodología, cada uno de los pasos requiere que haya un profundo entendimiento y que se vaya avanzando en la construcción de ese específico paso. Entonces pensar en talleres que incluyeran los 4 pasos no solo son muy largos, sino que uno todavía no ha terminado de entender cómo hacer el paso 1 y ya le están explicando el paso 4. Entonces el año pasado lanzamos este esquema, nos pareció que fue muy exitoso y este año lo replicamos. Y se dictan 2 ciclos completos, es decir, 8 talleres. Este año tuvimos que dictar 9 talleres, ¿por qué? En uno de esos talleres tuvimos demasiada demanda, más de la que cabía en el salón, entonces tuvimos que repetir el taller del paso 3 una segunda vez, cosa que fue pues muy grata para nosotros y que tenemos, digamos, la capacidad de hacerlo porque los talleres ya están diseñados. A estos talleres asistieron 63 entidades públicas del orden nacional y alrededor de 288 asistentes. Nosotros ahí hacemos unas encuestas de satisfacción y encontramos que en los talleres que dictamos este año el 99.4% de ustedes consideraron que los talleres eran buenos y solo el 0.9% consideró que el taller no le brindó claridad sobre el tema específico en el que se estaba dictando. Es decir, con base en la retroalimentación que ustedes nos dan, los talleres están logrando dar claridad sobre lo que se tiene que hacer. Adicionalmente, en septiembre de este año, y de la mano con la comunidad jurídica del conocimiento, lanzamos un curso virtual, al cual invitamos que por favor lo revisen, y esta sí que va a ser una herramienta para que ustedes que lideran este tema puedan multiplicar el conocimiento al interior de las entidades, porque somos conscientes que este es un tema que abarca a toda la entidad y no solo ustedes son los abanderados, los que lideran, y esta es una herramienta que les va a facilitar multiplicar el conocimiento. ¿Cómo están diseñados estos talleres, este curso virtual? El curso tiene 2 módulos y esto es bien interesante porque el primer módulo está diseñado precisamente para las personas que no tienen que formular la política, pero sí necesitamos que entiendan de qué se trata. Entonces este es un módulo que ustedes le pueden recomendar a todos esos funcionarios de la entidad que están relacionados con la política de prevención que tomen. Y el segundo módulo sí está diseñado para la persona que le dicen, usted es el que se tiene que sentar a escribir la política. Es un módulo que está muy alineado con los talleres que dictamos, donde se especifica paso a paso qué es lo que tienen que hacer para una exitosa formulación de la política de prevención. Pero la formación no es lo único que hacemos, obviamente nosotros tenemos que darles acompañamiento a ustedes y en eso también hemos avanzado mucho con las asesorías. Ya hemos logrado un acompañamiento a por lo menos el 80% de las entidades públicas del orden nacional, es decir, el 80% de las entidades han tenido algún tipo de acompañamiento a través de la agencia. Y como se dan cuenta, somos un equipo pequeño, pero que estamos haciendo un gran esfuerzo para tener el más amplio cubrimiento. Pasamos de 83 a 122 entidades asesoradas. El año pasado asesoramos 83, este año logramos llegar a 122 entidades.
y pasamos de 281 asesorías a 783 asesorías. Es decir, nosotros hemos estado constantemente en comunicación con las entidades para acompañarlos en este proceso. ¿Cómo se distribuyeron estas asesorías? 383 fueron a través de correo electrónico, 27 fueron asesorías grupales, 170 fueron asesorías individuales y 203 fueron asesorías telefónicas. Y todo este proceso, ustedes bien lo saben, culmina cuando ustedes formulan una política en un documento y nos lo envían a nosotros para que les demos la retroalimentación. Y la retroalimentación ha sido permanente. Este año evaluamos 143 documentos comparados a los 103 del año pasado, es decir, recibimos muchos más. Y como se dan cuenta en esta gráfica, ha sido permanentemente. Aquí vemos cuáles fueron los documentos que recibimos, el número de documentos que recibimos por cada uno de los meses. Si se dan cuenta, tenemos un pico hacia finales de 2016, lo cual se explica por el cumplimiento de la circular 06. La circular 06 dice, la política de un año debe enviarse el año anterior entre noviembre y diciembre. ¿Para qué? Para que lo puedan implementar a lo largo del año. Pero si se dan cuenta, a lo largo de todo el año hemos estado recibiendo documentos por parte de las entidades. Y asimismo, como lo explicábamos hace un año, nosotros desarrollamos un aplicativo que nos permite dar una respuesta mucho más rápida a los documentos que ustedes nos envían. Nosotros hacemos una evaluación que en el peor de los casos está demorando un mes y en los casos más rápidos hasta a veces en el mismo día o en el transcurso de esa misma semana. Como se dan cuenta, aquí la gráfica azul lo que está mostrando es cuándo fueron evaluados esos documentos. Si se dan cuenta, la línea azul sigue bastante la tendencia de la línea roja de cuando los recibimos y en algunos casos se traslapan donde hay un pequeño rezago, pero no es para nada dramático. ¿Y cómo estamos en materia de las políticas, teniendo en cuenta que las políticas se implementan por cada uno de los años? En el 2015 hubo 5 políticas que cumplían con la metodología. Ya en el 2016 logramos 83 políticas que se iban a implementar que cumplían la metodología, y aquí es importante tener una claridad. Estos eran los primeros años donde no estaba tan claramente especificado lo de la anualidad. Entonces realmente estas 5 políticas con estas 83 se trabajaron conjuntamente y fueron las primeras entidades que trabajaron la metodología. Es decir, nos tardamos año y medio en el caso de muchas entidades logrando que formularan su primera metodología. Ya a partir del 2016, cuando sacamos la circular 06 y dimos alcance a la anualidad de las políticas, ahora sí empezó a sumar el tema de las políticas anuales. Entonces, para el 2017 tenemos 76 políticas formuladas conforme a la metodología y a la fecha de hoy ya llevamos 11 políticas correctamente formuladas para el periodo 2018. Pero acá viene la gran pregunta. ¿Ustedes qué creen que es el éxito de la prevención del daño antijurídico? ¿Cuál es el interrogante que tenemos que responder? ¿Hay que formular la política o hay que implementarla? ¿Cómo? Implementarla. Por supuesto, algunos dirán, pues claro, para poderla implementar yo la tengo que formular, por supuesto. Pero el éxito de esto está en la implementación. Entonces, yo les traigo una reflexión. Les mostraba hace un momento la gráfica de cuántos documentos recibimos a lo largo del año. Realmente, todos los documentos que están en la línea roja punteada no los debimos haber recibido en esos meses. Todos esos documentos los debimos haber recibido el año pasado. ¿Por qué? Porque el periodo de formulación son los últimos meses del año anterior. El periodo de implementación es todo el año. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros, por supuesto, entendemos que este es un proceso de aprendizaje. Hay unas entidades más nuevas que otras en todo este proceso de formulación de políticas y en todo caso, documento que nosotros recibimos, lo evaluamos y damos la retroalimentación. El problema serio va a ser para las entidades, porque si yo estoy enviando un documento, fíjense que estoy recibiendo documentos en noviembre para implementar en el 2017, es decir, van a implementar una política de un mes. Cuando el problema es de 342 billones y yo implemento una política durante un mes, yo creo que la probabilidad que tengo de que esa política tenga un impacto es un poco baja. Y lo triste es que este fenómeno es el segundo año que se repite. El año pasado tuvimos lo mismo. Es decir, tenemos entidades que se están demorando 10 meses en formular la política y la implementan 2 meses. 10 meses formulando, 2 meses implementando.
A la vuelta de 5 años, si multiplicamos 2 por 5, solo han implementado 10 meses, ni siquiera han completado el año. Entonces, una entidad que realmente quiera reducir su litigiosidad tiene que enfocarse en la implementación. Y volviendo a la gráfica de cuántas políticas aprobadas conforme a la metodología tenemos para el 2018, les contaba que tenemos 11, pero la realidad es que esta gráfica debería estar por acá arriba y que los que no han enviado estuviera casi vacío. Ya estamos prácticamente en diciembre. Entonces, el reto de la prevención del daño antijurídico es ¿qué? Es implementar. Prevenir es implementar. Y puede ser que nosotros desde la agencia de pronto desde el primer día no nos dimos cuenta que el mensaje tenía que ser así de claro. Entendemos que hay que aprender una metodología, entendemos que es un proceso de aprendizaje, que los documentos van y vienen. El problema es que tenemos el tiempo corrido. Si ustedes empiezan a enviar sus documentos en marzo, en abril, y como ya ustedes lo han experimentado, eso es un proceso de ajustes que va, vuelve, que ustedes tienen que llevar al comité de conciliación para que se los aprendan, terminan con una política aprobada en octubre para implementar 3, 4 meses. ¿Qué prevención puede hacer uno en 3, 4 meses? Algunos de ustedes ya lo vivieron. Para poder tener la política formulada y con los poquitos meses de implementación, entonces ¿cuáles eran las medidas y mecanismos? No, pues dictar una charla, porque ya no nos da tiempo para nada más. Y pues honestamente a punta de charlas no lo vamos a lograr, ¿cierto? Entonces, un poco la reflexión que les estamos trayendo hoy es, la prevención está en la implementación. Por supuesto que hay que tener una correcta formulación de la política, pero por eso inclusive este año en la página web de la agencia publicamos como un calendario sugerido, diciéndoles, usted por allá en junio ya va a empezar a pensar en el paso 1 de la política del otro año. Y así sucesivamente para que por ahí en noviembre su documento esté listo, lo envía a la agencia, les damos la retroalimentación, si hay ajustes, tengan tiempo ¿para qué? Para que lo puedan empezar a implementar en enero, febrero. Entonces, la invitación es para que por favor, con base en la dinámica que ustedes ya han adquirido y con el conocimiento que tienen, enfoquémonos en la implementación. ¿Y qué significa implementar? Implementar es poner en funcionamiento a través de métodos, mecanismos, etcétera, para llevar a cabo algo, ¿cierto? Porque si vamos a hablar y vamos a enfocarnos en que la prevención está en la implementación, pues yo primero tengo que entender qué significa implementar. Y aquí quiero hacer un énfasis en una palabra que ya para ustedes es conocida, mecanismos. Esa palabra aparece por ahí en la metodología de las políticas de prevención, nos aparece medidas también. Entonces, por eso algunos de ustedes me han oído decir que el corazón de la política de prevención que nosotros formulamos bajo la metodología es el paso 3, es el plan de acción. Porque el paso 1 y el paso 2 era la reflexión inicial, de qué tamaño es mi problema, el de mi entidad, cuántas demandas tengo en mi entidad y por qué. Listo, ya tengo una foto, pero ahí yo todavía no he pensado qué voy a hacer para solucionar ese problema. En el plan de acción es donde sí me tengo que sentar a pensar cómo soluciono este problema. Y el paso 4 es muy importante porque es, digo, bueno, ¿y cómo mido lo que hice? Porque si no lo puedo medir, al final de cuentas no sé si lo que hice funcionó o no funcionó. Entonces, implementar es poner en funcionamiento o aplicar métodos, mecanismos para llevar a cabo algo. Entonces les traigo ejemplos sencillos de cómo funciona la implementación en cosas que ustedes de pronto han enfrentado. Esto que les estoy mostrando aquí es un juego japonés similar al sudoku. Muchos de ustedes seguramente han jugado sudoku. ¿En qué consiste este juego? Yo tengo que completar, llenando las bolitas, una secuencia, hay distintos tamaños, en este caso la secuencia es del 1 al 4, con los números 1, 2, 3, 4. Tengo que completar los círculos con los números para generar las secuencias, pero no las puedo unir las bolitas con líneas en diagonal. Es decir, yo no puedo unir esta con esta, o esta con esta. Tampoco puedo tener en cuenta los puntos oscuros. Y cada número se utiliza una única vez en una secuencia. Es decir, si yo ya utilicé el número 1 para una secuencia, no lo puedo utilizar para otra. Entonces, sin uno pensarlo mucho, uno intuitivamente le ponen esto y le dice, soluciónelo. Y uno dice, ok.
Y uno, sin darse cuenta, lo que uno está buscando en su cabeza es cuál será el método para solucionar esto. ¿Y cómo trata uno de identificar el método? Implementándolo, haciéndolo, ¿no? Lo primero que uno hace con estas cosas es empezar a escribir numeritos chiquitos por acá para hacer la prueba, y si no es, pues lo puede borrar, ¿correcto? Entonces en este caso les doy uno de los métodos que hay para solucionar esto. Yo sé que al lado del número 1 tiene que haber un 2, ¿correcto? Entonces pongamos un 2 acá y lo unimos. Después del 2 sigue el 3 y lo unimos. Y después del 3 sigue, y acá hay un 2. O sea, conclusión, acá no hay un 2. ¿Correcto? Hasta aquí vamos bien. Como no lo puedo unir en diagonal, esta no, solo lo puedo hacer con este. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me tengo que ir por el otro lado, porque la única otra opción que tenía para poner un 2 al lado de ese 1 era al lado izquierdo. Entonces me voy por acá, ¿correcto? Entonces, según las reglas, 1, 2, 3, 4, es decir, estos números ya se consumieron en esta secuencia. O sea, este 4 no lo puedo usar para otra secuencia, y así sucesivamente tengo que terminar de llenar el cuadro. Así se ve el cuadro lleno. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó aquí? Sí, este es un juego, pero en el fondo lo que yo hice fue implementar un método para solucionarlo. Poner en funcionamiento un método para llevar a cabo algo. ¿Qué tenía yo que llevar a cabo? Llenar el cuadro con las secuencias del 1 al 4, utilizando uno o varios métodos. Pero lo que más importante de esto es que lo puse en funcionamiento. Si ustedes tratan de solucionar un cuadrito de esos en la cabeza, se ganan un Nobel de matemáticas. No lo hace nadie. Y como yo no estoy aquí para que me crean, al final del evento yo les voy a regalar un jueguito de esos para que se lleven y lo traten de hacer. Y en una semana les mandamos por correo la solución. A ver cómo les fue. Y me cuentan, nos escriben, nos dicen yo sí pude, o yo no pude, o en fin. Pero ¿cuál es qué es la reflexión importante de este tipo de cosas? Al igual de Sudoku, que me imagino que muchos de ustedes han jugado Sudoku, lo interesante de esto es que normalmente en este tipo de dilemas o circunstancias, yo tengo muy claro qué tengo que lograr. Y las reglas suelen ser relativamente simples. Era muy fácil entender que tengo que llenar una secuencia del 1 al 4, ¿o no? Era muy fácil entender que no puedo unir circulitos en diagonales. Y era muy fácil entender que los números solo se usan en una secuencia. O sea, la regla la entiende cualquiera. ¿Dónde está la clave del éxito? En descifrar cuáles son los métodos para solucionarlo. ¿Y cómo entiendo yo cuáles son los métodos? Implementándolos. Es decir, si hago un paralelo a la política de prevención, lo más complicado de la política de prevención no es la metodología. ¿Cuáles son las demandas? Sí, eso lo sabemos hacer. Que haya retos o inconvenientes en materia de adquirir la información es otro tema, pero entender que tengo que identificar mis demandas, fácil. Que tengo que identificar las causas primarias, sí, eso lo entiendo. Que tiene que hacer un plan de acción donde usted ponga qué quiere hacer, sí, eso lo entiendo. Y que le ponga un indicador a eso, sí. La parte complicada no está en el contenido de la metodología. La parte donde uno tiene que echar cabeza es ¿qué puedo yo incluir en esa política para llevar a cabo algo? ¿Llevar a cabo qué? Reducir las demandas en contra de mi entidad. ¿Cómo hace uno eso? Implementando. ¿Cómo van a saber ustedes que las políticas de prevención que están formulando funcionan? Implementándolas. Porque que cumplan con el visto bueno metodológico de la agencia todavía no quiere decir que esa política es eficaz. ¿Cómo vamos a saberlo? Implementándolas. Y a diferencia de las políticas de prevención de este juego, las políticas de prevención no tienen una única solución. Hay 1000 posibles soluciones. La única manera de determinar cuáles son mejores que otras es implementándolas. Y muy importante este tipo de actividades, una reflexión muy importante para los que somos abogados. Y es que cuando uno implementa muchas cosas, uno tiene que estar dispuesto a prueba y error. Nosotros los abogados cuando estudiamos derecho no nos enseñan eso porque en la práctica jurídica no se necesita y es más, no está bien visto. A uno no le dicen, no, pues presente la demanda y si se la rechazan, pues corríjala y vuelva y la presenta y si se la rechazan, corríjala y vuelva y la presenta. No,
Dicen, no. Usted tiene que saber perfectamente cuáles son los requisitos de presentar una demanda y la tiene que presentar y la tiene que aceptar. Y así sucesivamente en lo jurídico. Entonces, en el mundo jurídico, en la práctica jurídica, es entendible que nosotros no vivamos de la prueba y el error como una táctica válida. Pero resulta que en muchas otras disciplinas y en la gestión en general, la prueba y el error es absolutamente necesaria. Por eso les decía, traten de solucionar el jueguito de los números en su cabeza. Y ya van a tener oportunidad de intentarlo si no me creen. ¿Uno qué hace? Prueba y error. Uno empieza a llenar numeritos y borra y prueba. Lo mismo con un sudoku. Entonces, para efectos de implementar sus políticas de prevención, es perfectamente válido que las formulen bien, que cumplan con la metodología, pero es muy importante que estén dispuestos a implementarla y implementarla con la mentalidad de prueba y error. Yo voy a implementar unas capacitaciones, pero yo no sé si van a funcionar, pero lo voy a hacer. Y las implementan y miden, dicen, no, esto no está funcionando, corrijo. Es muy importante que empecemos a desarrollar ese enfoque. Para que vivamos en carne propia, ¿qué es implementar métodos para llevar a cabo algo? Vamos a tener una pequeña actividad, porque como esto no se trata simplemente de un discurso y de que hayámoslo mostrado en una diapositiva y en una presentación, sino que nos demos cuenta de cómo funciona esto. Entonces vamos a poner a hacer una actividad. Entonces les voy a explicar en qué consiste la actividad. Entonces les voy a pedir a dos de mis compañeras de equipo que me ayuden para explicarles. Por favor, pongan atención a las instrucciones. Vamos a hacer una actividad por parejas. A cada persona le voy a entregar una cuerdita de estas. Entonces las instrucciones son las siguientes. Una persona se va a poner las cuerditas en sus dos muñecas. Y él lo pone. La otra persona se lo pone en una muñeca, pasa la cuerda por detrás y se la pone en la otra muñeca. Tienen que soltarse las dos personas sin soltarse las cuerdas de las muñecas. O sea, se sueltan y cada uno tiene su cuerdita de muñeca a muñeca, ¿correcto? Sí se puede, que ya vi unas caras como diciendo, bueno, sí se puede, ¿sí? Y al igual que el juego de los numeritos, creo que las reglas son simples. La parte complicada está en descifrar cómo se va a hacer. Entonces vamos a pasar entregándoles las cuerditas para que se hagan en parejas como quieran y les voy a dar 3 minutos para que se desenreden. ¿Cuál es la conclusión de la actividad? ¿Y para qué va? Yo les expliqué unas reglas y ustedes se amarraron. Y intuitivamente, sin uno estar pensando en la palabra implementar, método, nada, ¿qué es lo primero que uno trata de hacer? Hacer algo. Uno no se queda pensando y pensando, ni pide un papel para dibujar cómo será la solución o escribirla. Uno sabe qué es lo que tiene que llevar a cabo, que era soltarse de la otra persona. Y intuitivamente lo que uno hace es implementar. ¿Sí? Inicialmente ustedes no conocen el método de solución, no importa, ustedes tratan de implementar algo. Entonces, ¿qué pasa? Las entidades de ustedes tienen muchas demandas, ustedes no conocen, supongamos antes de la metodología, un método para tratar de solucionar esto, pero hay que hacer algo. Lo importante es que hay que hacerlo, no pensarlo mucho. Que además, como yo siempre digo en la oficina, pensar no es opcional. Eso no es una alternativa, no es como, no, hoy no voy a pensar. Uno tiene que pensar todos los días a toda hora. Lo que uno normalmente muchas veces no hace, uno sí piensa, lo que uno no hace es implementar, hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos políticas que están formuladas con la metodología, cumple metodológica, las están implementando. ¿Cuánto tiempo las están implementando? Entonces, ¿qué pasa? Si yo les doy no 3 minutos, sino 1 hora, hay una más alta probabilidad de que muchos de ustedes hubieran logrado descifrar cómo soltarse. Entonces, si ustedes implementan 1 mes, hay muy poca probabilidad de que tengan impacto. Si implementan durante todo el año,
probablemente tienen mayor capacidad. Pero además, ¿qué pasa? Ustedes se dieron cuenta que en esta actividad, prueba y error. Entonces unos dijeron, claro, la clave está pasar por entre los brazos de la otra persona. Dieron la vuelta y error. La clave está como en dar una especie como de 8, como si estuvieran bailando merengue. Tampoco. Pero es prueba y error. ¿Qué significa prueba y error? A uno cuando le hablan prueba y error, como que nos queda sonando mucho el error, que es una palabra con una connotación negativa. Pero lo importante de la prueba de error es que es un proceso de aprendizaje. Normalmente cuando uno comete un error, no lo vuelve a repetir. Entonces la prueba y el error es algo muy valioso. Ustedes intentaron hacer unas cosas, cuando se dieron cuenta que pasar entre los brazos de la otra persona no servía, pues no lo volvieron a hacer. Entonces con las políticas de prevención tenemos que implementar y tenemos que estar dispuestos a cometer errores, pero no porque todo estuvo mal pensado, es porque la solución no es tan fácil. Y aunque hoy no les pude mostrar el video y les explica, la solución de cómo soltarse no es fácil de descifrar, es muy poco intuitiva, ¿sí? Pero así mismo nos pasa con las políticas de prevención. Es decir, tenemos que formularlo con la metodología, pero la metodología no es complicada. Lo complicado es tratar de identificar qué puedo hacer yo para solucionar el problema. Sí, eso es complicado. Pero entre más lo implemente y más aprenda de mi propio proceso, a la vuelta de 5 años probablemente ya estoy diseñando planes de acción que tienen una mayor efectividad. Tengo que estar dispuesto a tener prueba y error. ¿Y qué implica prueba y error? Cuando yo cometo un error y no lo vuelvo a repetir, cuando aprendo de mi error y hago algo mejor, sin que nos hubieran explicado todas estas metodologías ni nada, yo estoy en una dinámica de mejoramiento continuo. Yo cada vez lo hago mejor. Como se van a llevar las cuerditas y les voy a mandar el video, estoy seguro que al tercer, cuarto intento de implementar el método, se van a dar cuenta que ya lo hacen mucho más rápido. Y lo digo porque hicimos la prueba interna en la oficina. No se preocupen que yo no los traje aquí a experimentar. Primero hicimos pruebas de calidad de esta actividad y aún conociendo el método, tocó repetir el video varias veces para que las personas se dieran cuenta exactamente cómo era que lo tenían que hacer. Y cuando ya lo hicieron bien una vez, lo hacen bien muchas veces mucho más rápido. ¿Sí? De eso se trata la prevención del daño antijurídico y la metodología que nosotros diseñamos está basada en el mejoramiento continuo. Y el mejoramiento continuo no es algo que nos inventamos en la agencia, ni es, tristemente, en mi experiencia, es una opinión personal, el mejoramiento continuo lo vimos mucho en las áreas de recursos humanos. Y pareciera que es como charlas motivacionales. Y algunas de esas cosas tienen que ver con eso, pero como les van a explicar en la siguiente charla, el mejoramiento continuo es una herramienta súper técnica y que produce resultados medibles, cuantificables y que no hay entidad del sector productivo en el nivel mundial que no utilice herramientas de mejoramiento continuo. Y así como ustedes creen que nuestro problema es muy grande porque lo es, lo mismo lo son los de muchas de estas empresas. Son millones y millones de dólares, millones de productos que tienen que sacar sin errores. Entonces, después del break que vamos a tener, yo invité a un colega que es experto en la industria automotriz. Entonces ustedes me van a decir, ¿este tipo cómo nos va a hablar de carros? ¿Sí? Pero esto es para que se den cuenta que es que el problema del mejoramiento continuo y de la prevención, y no del daño antijurídico, la prevención, no es un problema de los abogados, ni es un problema jurídico, ni es una vaina que se inventaron estos locos de la agencia para hacernos la vida imposible todos los años. La prevención es un problema de mejorar la gestión. Y yo mejoro la gestión para evitar problemas. Nosotros nos enteramos de los problemas porque nos demandan. Pero la clave del éxito está en identificar el problema, implementar un método para solucionarlo. Entonces en la siguiente charla les van a contar un poco más en qué consiste el mejoramiento continuo para que se den cuenta que esto sí sirve y que aunque el problema que tenemos, como vimos, es gigantesco, ha servido históricamente en otros sectores para solucionar los problemas de ellos.